Hola, el día de hoy voy a hablar sobre lo que es un diagrama de control. Un diagrama de control es una herramienta estadística que se utiliza para monitorizar el comportamiento de un proceso a lo largo del tiempo. Los diagramas de control se utilizan para identificar cambios en el proceso que pueden indicar la presencia de causas asignables, es decir, causas que no son inherentes al proceso y que pueden ser corregidas. ¿Cómo se construye un diagrama de control? Para construir un diagrama de control se deben seguir los siguientes pasos. Primero, seleccionar la característica de calidad que se va a monitorizar. La característica de calidad es la que se desea controlar, por ejemplo, el peso de un producto, la temperatura de un proceso o el tiempo de respuesta de un servicio. Segundo, recolectar datos sobre la característica de calidad durante un periodo de tiempo. El número de datos necesarios para construir un diagrama de control depende de la variabilidad del proceso. Tercero, calcular los límites de control. Los límites de control son las líneas que se utilizan para identificar los puntos fuera del control. Los límites de control se calculan utilizando la estadística. Cuarto, graficar los datos. Los datos se grafican en un diagrama de control. Los puntos de datos se representan con un símbolo y los límites de control se representan con líneas. ¿Cómo se interpreta un diagrama de control? Los puntos de datos dentro de los límites de control indican que el proceso está bajo control. Los puntos de datos fuera de los límites de control indican que el proceso puede estar sujeto a causas asignables. Tipos de diagrama de control. Existen diferentes tipos de diagramas de control, cada uno de los cuales se utiliza para monitorizar diferentes tipos de datos. Los diagramas de control más comunes son los siguientes. Diagrama de control para variables continuas. Los diagramas de control que se utilizan para monitorizar datos que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, por ejemplo, el peso de un producto o la temperatura de un proceso, son conocidos como diagrama de control para variables continuas. Diagrama de control para variables discretas. Los diagramas de control para variables discretas se utilizan para monitorizar datos que pueden tomar solo un número limitado de valores, por ejemplo, el número de defectos en un producto o el número de clientes que lleva un servicio. Diagrama de control para atributos. Se utilizan para monitorizar datos que pueden tomar solo dos valores, por ejemplo, conforme o no conforme, bueno o malo. A continuación les voy a presentar un ejemplo de un diagrama de control. En la siguiente imagen podemos observar una gráfica en la que están ubicados datos sobre un emprendimiento el cual fabrica tornillos. El ejercicio dice: imagina que eres un productor de tornillos y que cada tornillo que haces debe medir entre 3,55 centímetros y 3,60 centímetros. Menos de 3,55 o más de 3,60 se considera tornillos defectuosos. Por ende, estableces tu límite de control superior en 3,60 y tu límite inferior en 3,55. Anotas las medidas de los tornillos que produces a diferentes horas del día. Un día ves que en el gráfico de control hay 7 tornillos producidos a las 3 de la tarde que están por fuera de los límites. ¿Qué pasó ahí? En la gráfica podemos observar tres líneas. La primera línea es el límite de control superior, el cual es muy fácil de encontrarlo ya que se calcula sumando la media más 3 veces la desviación estándar. La línea de en medio la encontramos como límite de control central, también conocida como media, y esta se puede calcular sumando todos los datos obtenidos y dividiendo por el número total de datos. En la parte inferior encontramos el límite de control inferior, el cual se calcula restando la media menos 3 veces la desviación estándar. En el gráfico observamos que en medio de las dos líneas existen varios puntos. Estos se encuentran dentro del límite de control y el punto señalado en la parte superior con un círculo se encuentra fuera del límite de control, por lo que este sería el defecto que se desea encontrar. Gracias a este se podrá encontrar qué fallas está teniendo la fabricación o en qué está fallando los trabajadores.